En su capítulo 4, versículo 19. Aleluya. Maravilloso es el nombre del Señor. Mateo 4, capítulo 19. Mateo 4, versículo 19. Yo lo voy a leer una vez y ustedes lo leen nuevamente después de mí. Amén. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahora ustedes. Aleluya. En esta noche tenemos un lema precioso que dice: hay redes, hay peces, faltan pescadores. Amén. Así que vamos a pedirle al Señor que nos abre a través de su palabra y a través de este precioso lema que Él nos ha dado. Amén. Maravilloso Padre que estás en los cielos, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, poniendo nuestras vidas delante de ti, Rey amado, disponiendo nuestras vidas y nuestros corazones para recibir toda palabra, toda enseñanza, toda instrucción que tú tengas preparada para nosotros en esta noche, mi Rey amado. Deseamos recibir de tu palabra, deseamos recibir de tu bendición en esta noche, que no sean quizás mis palabras, sino que seas tú quien te glorificas en medio nuestro, Señor. Te pedimos, Rey amado, que esta palabra que hoy recibiremos pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón y a lo más profundo de nuestro ser. Tú que conoces cada una de nuestras necesidades, Señor, te damos gracias porque nos permites estar una vez más aquí delante de ti, Señor. Amén. Aleluya. Puede tomar asiento, querido hermano. En esta noche vamos a hablar sobre este lema precioso. Amén. El Señor nos dice a través de su palabra que desea y que necesita pescadores de hombres. Amén. Allí en el versículo que leíamos de la palabra del Señor dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Amén. Un día cualquiera el Señor Jesús iba pasando y nos dijo esto a nosotros. Amén. Él nos llamó para que le siguiéramos y hoy en día esos pescadores de hombres son ustedes y soy yo. Amén. El Señor nos atrapó en sus redes. ¿A cuántos el Señor los atrapó en sus redes? Aleluya. Un día cualquiera el Señor llegó a nuestras vidas, tocó a nuestras puertas y nos conquistó. Amén. Y aquí estamos desde entonces sirviéndole a Él. Aleluya. Pasamos de ser quizás esos peces a ser ahora pescadores. Amén. Es decir, que desde ese momento a nosotros se nos ha entregado una responsabilidad. Amén. El ser un pescador de hombres no es cualquier cosa, no es quizás como ser en la vida secular un arquitecto, un profesor, quizás un maestro de construcción y todas las profesiones que conocemos, sino que el ser un pescador de hombres es una misión muy importante, querido hermano, y es una misión que no es fácil, pero es una misión que el Señor me ha entregado a mí y le ha entregado a usted. Amén. Así que en esta noche quiero que veamos las cualidades de un pescador de hombres. Amén, porque no cualquier persona puede ser un pescador de hombres. Todos podemos estar aquí en esta noche, pero delante del Señor, para nosotros llegar a ser esos pescadores de hombres, necesitamos cumplir unos requisitos. Amén. Necesitamos identificarnos por ciertas cosas. Así que quiero que vayamos allí a Lucas, en su capítulo 5, versículo 1, usted puede ir buscando allí en su Biblia y me acompaña en la lectura. Amén. Lucas, capítulo 5, versículo 1, dice la palabra del Señor: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Amén.
La primera cualidad que debe tener un pescador de hombres es tener esa sensibilidad ante la necesidad de las almas. Amén. Jesús allí en este pasaje nos relata que estaba rodeado de una multitud de personas y el Señor Jesús conocía y sabía que esas personas tenían necesidad espiritual. Amén. El Señor conocía que esas personas necesitaban que se les hablase de la palabra de Dios. Amén. Dice que se agolpaban sobre Él. Jesús estaba allí a la orilla y las personas lo rodeaban. Él podía ver claramente la necesidad que tenían todas aquellas personas. Allí no se reunían quizás a una fiesta, quizás a hablar de las noticias, quizás de pronto hablar del vecino, sino que ellos buscaban a Jesús porque conocían que Él daba esa palabra, que Él daba esa palabra de vida. Ellos conocían que Jesús no era cualquier persona, sino que lo que de la boca de Él salía, ellos anhelaban escuchar, porque tenían esa necesidad allí en su alma. Amén. Entonces nosotros necesitamos tener esa sensibilidad ante la necesidad de todas aquellas personas que nos rodean. Amén. Quizás hoy en día usted vaya por la calle y la gente de pronto no lo rodea a usted, ni quizás haya una multitud de personas detrás de usted todos los días, ¿cierto? Pero no necesitamos quizás esa multitud de personas, sino nos basta con ver alrededor nuestro. Amén. A diario nosotros compartimos con muchas personas y no todas estas personas son quizás cristianas o vienen a una congregación. Amén. Quizás cuando vamos a la tienda, el señor de la tienda puede que no sea cristiano. De pronto nuestros vecinos, incluso amigos que nosotros tenemos desde hace años, necesitan recibir esa palabra. Nuestros familiares, cuando usted se sube a un bus y se sienta al pie de alguien, la persona que va al pie suyo puede que todavía no haya sido alcanzado por el Señor. Amén. Entonces no necesitamos quizás ver la multitud alrededor de nosotros, sino que basta con mirar alrededor. Muchos incluso dentro de sus casas. Usted puede ser cristiano, pero puede que su papá no, que su mamá no, que su hermano o su hermana quizás no. Entonces vivimos constantemente con esas personas alrededor nuestros que tienen esa necesidad en su alma. Amén. Esas personas que necesitan oír de la palabra del Señor. Amén. Muchos de ellos aún no han sido alcanzados por las redes del evangelio, por esa red de amor de nuestro Señor Jesús. Amén. Pero muchas veces, y esto es algo triste, y es que a nosotros como que se nos olvida. Nosotros sí compartimos el compañero del trabajo, el compañero del estudio, saludamos al vecino todos los días, pero muchas veces nos olvidamos de que más allá de dar un saludo, de que más allá de compartir con esa persona, quizás sobre algún tema, sobre estudios, sobre trabajo, nos olvidamos de que esa persona que nosotros conocemos necesita de la palabra del Señor. Amén. Los tenemos ahí cerquita y muchas veces somos insensibles ante la necesidad de las almas. Amén. Somos insensibles y se nos olvida quizás no solo abrir la boca para hablar de los temas, de las noticias, de la tarea, del trabajo, sino que también debemos abrir la boca para compartir de la palabra del Señor. Amén. Que las palabras que salgan de nuestra boca puedan ser de edificación para todas esas vidas. Amén. Porque muchas veces, y es lo que la mayoría de veces sucede, y me incluyo yo también, y es que nosotros vivimos ocupados. Amén. Vivimos estresados por el trabajo, por una cosa, que el recibo de la luz, que el esposo, que el hijo, que una multitud de cosas que nosotros hacemos día a día, porque aquí yo no creo que haya ningún desocupado. Nosotros somos personas que trabajamos, que estudiamos,
tenemos una familia, tenemos unos padres, otros tienen hijos y son muchas las ocupaciones que nosotros tenemos en nuestro día a día. Y muchas veces a causa de esto, a nosotros se nos olvida que se nos ha entregado una misión, de que el Señor, cuando llegamos a sus caminos, sí, Él nos transformó, nos cambió y nos dio vida nueva, pero a partir de ahí, así como nosotros, quizás alguna persona nos habló y nos compartió de la palabra, así mismo nosotros ahora tenemos esa responsabilidad, amén. Nosotros también tenemos esa responsabilidad. Aleluya. Así que debemos ser conscientes y quizás no enfrascarnos en nuestro mundo y en yo y mis ocupaciones, sino que de verdad debemos mirar más allá. Más de que comparto con mi amigo, más de que quizás sí recochamos y hablamos, también debemos estar ahí atentos, como decíamos en la participación, alerta para compartir del Evangelio de Dios, amén, aleluya, glorifique el nombre del Señor, aleluya. Y querido hermano, yo le quiero decir que es tanto así que nosotros muchas veces como que, bueno, mantenemos en nuestras muchas ocupaciones, que nosotros en vez de buscar quizás ese lugar con mi amigo, con mi vecino, buscar ese espacio para compartirle de las bondades de Dios, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí, y es que se le acerca quizás una persona X hasta que usted no conoce y le pregunta, oiga, ¿usted es cristiano? ¿Usted va a alguna iglesia? Y nosotros antes hacemos como cara de, sí, ¿por qué? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Aleluya, a mí sí me ha pasado. Y nosotros, sí, ¿por qué? Y la persona, no, es que como que se le nota, ¿no? Quizás ellos nos identifican por nuestro hablar, quizás nos identifican por nuestro vestir, quizás por su manera de actuar. En nuestro diario vivir muchas personas nos identifican, amén. Ellos pueden ver que en nosotros hay algo diferente, aleluya. Y luego de eso, muchas personas, a mí me ha sucedido que yo le digo, sí, voy a tal parte, voy a la iglesia, asisto, ¿por qué? Y la persona es como si entrara en confianza con uno. Empieza quizás a contarle de la vida, de las cosas que le suceden, quizás en ese momento está estresado por algo y empiezan como a contarle a uno, no, es que a mí me ha pasado esto, me ha pasado aquello, ¿usted qué opina? ¿Usted como que qué me aconseja? Casi ya que le tienen que sacar a uno las palabras de la boca, amén. Cuando deberíamos ser nosotros los que nos acercamos a las personas, a hablarles de las bondades de Cristo, amén. Muchas veces nos sucede esto, quizás tenemos a alguien al lado y usted no conoce los pensamientos de esa persona y esa persona lo identifica a usted y ve que en usted hay algo diferente y por eso ellos muchas veces se acercan a nosotros, amén. Entonces nosotros debemos estar preparados para hablar del Señor, amén. Entonces nos dice la palabra del Señor, aleluya, que debemos estar siempre sensibles ante esa necesidad, amén. Y quería dar un ejemplo también que se presenta quizás aquí en la iglesia con respecto a las responsabilidades que tenemos cada uno. Nosotros vemos que quizás ahorita cuando se acabe el culto, hagamos la oración y final, los hermanos de la alabanza a ensayar, los jóvenes a programar el próximo culto, las hermanas a la actividad de la puerta, aquí, allá, todo mundo se reúne, los del aseo a coger las escobas, los traperos y muchas veces hasta los amigos que vienen aquí, nosotros no los saludamos, amén. Nosotros no le decimos bienvenido, qué gozo haberlo tenido aquí. Muchas veces descuidamos, incluso a las almas que llegan aquí al templo, amén, porque todos corren a sus responsabilidades y es una bendición estar en el trabajo
internamente en la iglesia, amén, porque a eso también el Señor nos ha llamado. Pero el trabajo que aquí se hace en la iglesia, se hace, ¿por qué? Para que la obra del Señor avance, para que la obra del Señor continúe y más almas puedan conocer del Señor. Pero muchas veces nos ocupamos del trabajo y se nos olvida que ese trabajo se hace para que los que no conocen de Cristo, como un día nosotros no lo conocíamos, lo puedan conocer. Amén. Así que el Señor nos hace el llamado en esta noche. Sí, ocúpese, tenga su trabajo, tenga su familia, ayude en la alabanza, ayude en la actividad, pero no se olvide de que hay almas, de que hay vidas que aún no han sido alcanzadas y necesitan que se les hable de la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Ahora quiero que sigamos leyendo la palabra del Señor. Allí en el libro de Lucas, capítulo 5, versículos 2 y 3. Aleluya. Dice la palabra del Señor: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Aleluya. La segunda cualidad que debe tener un pescador de hombres es estar preparado y dispuesto en todo momento. Amén. Vemos allí en la palabra del Señor que mientras Jesús estaba allí rodeado de aquellas personas, de aquella multitud, dice la palabra del Señor que Él se subió en una barca, en una de esas barcas que estaban allí a la orilla, y desde allí enseñaba la palabra. Amén. Esa barca fue como un púlpito para Jesús. Amén. Quizás Él no necesitó un escenario, una tarima, un salón así, súper guau para predicar la palabra del Señor. No, sino que allí donde Jesús veía la necesidad, Él se acomodaba como podía y predicaba, enseñaba la palabra. Lo importante quizás no era el lugar, lo importante no es quizás que usted esté en un parque, que usted esté en un bus, que usted esté en su casa. Lo importante es que usted esté preparado para predicar la palabra del Señor, para compartir de Cristo en el momento en que usted identifique la necesidad, en el momento en que usted mire que hay alguien alrededor suyo que está necesitado de la palabra del Señor. Amén. Así debemos estar nosotros siempre preparados, escudriñar las escrituras. Quizás a usted, no esté en el programa de la iglesia para predicar en un culto, pero usted debe tener allí quizás un bosquejo, quizás un pequeño mensaje, una corta enseñanza evangelística, en caso de que usted diga, si a mí algún día se me presenta la necesidad en alguna parte, ¿yo qué voy a decir? ¿Yo qué le voy a explicar a la persona? Si a mí alguien me pregunta, ¿yo qué le voy a decir? Amén. Que usted escudriñe la palabra del Señor, que usted pueda estar alimentándose, para que a través de eso que usted está alimentando, que usted está guardando, cuando llegue el tiempo y cuando llegue la necesidad, usted tenga que darle a esa persona. Amén. Aleluya. Vemos muchas veces en el grupo de jóvenes, nosotros estuvimos practicando diferentes estrategias. Quizás hoy en día, el llegarle a la generación de hoy en día debe ser como de una manera de pronto más dinámica. Amén. Entonces nosotros mirábamos, nosotros vamos a salir a evangelizar, ¿qué podemos hacer para llamar la atención? Para que la persona me preste atención, para que escuche qué es lo que yo tengo que decir. Amén. Que usted pueda pensar en su casa, una estrategia, ¿yo cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo llegar a esta vida, a esta alma? De pronto en un bus, en la persona que va al pie mío, ¿yo cómo puedo empezar a hablarle a esa persona? Amén. Que usted esté ahí constantemente, en ese deseo, en ese anhelo de
estar preparado para que cuando se presente la oportunidad, usted pueda hablar, usted pueda compartir de Dios, amén. Siempre pedir la guianza del Señor, la sabiduría, que Él nos dé prudencia, porque usted quizás, bueno, le habló a una persona de tal manera, pero puede que para hablarle a otra no sea lo mismo, amén. No todos tenemos la misma necesidad ni los mismos problemas. Muchas personas tienen diferente carácter. De pronto a veces usted en un evangelismo le puede salir una persona que hasta le tire el tratado ahí en su cara y bueno, ¿usted cómo va a reaccionar? ¿Usted cómo va a hacer? Amén. La manera para que usted pueda ser sabiamente un pescador de hombres es escudriñar la palabra y pedirle al Señor que le dé la sabiduría, la prudencia, la unción, amén, que le dé esa palabra viva, que le dé esa palabra exacta, que llegue al corazón y toque esa situación que tienen las diferentes personas, amén. Aleluya, maravilloso es el nombre del Señor. Y no quizás pensar que, bueno, el evangelismo es quizás solo cuando me citan los miércoles, de pronto el culto del domingo en la tarde, aquí parado en el altar. No solamente eso es evangelizar, amén, sino que la realidad es que cada día que el Señor le regale a usted vida, es una oportunidad constante que el Señor le da a usted para hablar de Él, amén. Si usted hoy está aquí en esta noche con vida, es porque el Señor lo ha permitido y el Señor lo ha querido así. Y el Señor no nos da vida quizás para que la desperdiciemos haciendo cualquier cosa, sino que Él nos da vida para que nos gocemos en su presencia, pero que de esa misma manera nosotros con esa vida, con esa oportunidad que el Señor nos da, podamos seguir hablando de eso que el Señor hizo en su vida, amén. Que aquello que el Señor hizo en su vida no se quede por allá en el baúl de los recuerdos, sino que usted nunca se le olvide de dónde lo sacó del Señor y por qué es que usted tiene la responsabilidad de compartir con otros, amén. Aleluya, maravilloso es el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Así que, hermano, usted debe dejar que el Señor use su vida, amén. Porque también es cierto que si no nos disponemos, el Señor no puede hacer nada a través de nuestra vida, amén. Si nos tornamos insensibles, si nos tornamos apáticos, si en realidad no siento ningún amor ni ninguna carga por las almas, pues el Señor no lo va a usar, amén. Debemos tener siempre ese deseo, ese anhelo. Aleluya, maravilloso es el nombre del Señor. Que usted pueda hacer ese portal de bendición para su familia, para sus amigos y para todo aquel que lo rodea a usted, amén, aleluya. Así que dama, caballero, niño, joven, prejuvenil y todo el que me está escuchando, donde nos encontremos y donde el Señor nos ponga, debemos estar listos y preparados para hablar de la palabra del Señor, amén, que no es cuando yo quiera, que no, que la otra semana, que el otro mes, que ahorita no, Señor, porque se nos va pasando el tiempo y el Señor no lo va a usar cuando usted quiera, sino que el Señor nos utiliza y nos bendice cuando Él quiere, amén, no cuando usted quizás, como dicen vulgarmente, se le dé la gana, sino es cuando el Señor diga y como el Señor diga, amén. Aleluya. Quiero que continuemos leyendo allí en Lucas, en su capítulo 5, pero ahora los versículos 4 y 5. Aleluya. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Aquí vamos a ver unos factores, unos puntos importantes, así que quiero que ustedes ahora lean el versículo 4 y el versículo 5.
Aleluya. La tercera cualidad que debe tener un pescador de hombres es estar llenos de fe en Dios y ser obedientes. Aleluya. Dice la palabra del Señor que Simón le responde a Jesús que ellos han estado trabajando toda la noche y que nada habían pescado. Y como quien dice, pero bueno, Señor, si tú lo dices, por si acaso voy a echar la red en tu nombre, amén. Pero veamos qué pasó en el siguiente versículo, Lucas 5, versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Aleluya. Aquí tenemos unos factores importantes y es que quiero que pongamos nuevamente el versículo 4. Dice el Señor, echad vuestras redes, en plural, amén, vuestras redes. Yo investigando, se dice que las personas, bueno, que tienen su trabajo de pesca, dice que hay varios tipos de redes y que cuando se quiere realizar una pesca grande, todas esas redes las unen para abarcar un espacio más amplio, es decir, que con todas las redes hacen como una solita, pero que sea más grande, amén, cuando quieren hacer una pesca más grande. Pero vemos en el siguiente versículo, dice que Simón le respondió a Jesús y dice, en tu palabra echaré la red, en singular, amén. El Señor le dijo, echad vuestras redes, y Simón le dijo, echaré la red. Amén. Jesús les quería dar a ellos una bendición grande. Una bendición grande. Aleluya. Y por eso le dijo que echaran las redes. Pero ellos incrédulos, como habían estado trabajando toda la noche y no habían conseguido nada, no habían pescado nada, quizás creyeron que el que lo dijera Jesús pues no iba a cambiar la situación. Entonces dice Simón, bueno, Señor, pues si tú lo dices, si tú insistes, pues echaré la red en tu nombre como tú nos dices, amén. Podemos ver claramente que les hizo falta fe, amén. Si nosotros debemos tener algo claro, es que la obra la hace el Señor, amén. Cuando nosotros vamos a evangelizar, cuando nosotros vamos a dar la palabra, quizás nos corresponde predicar al aire libre y usted saca su bosquejo, usted bien juicioso va y saca su bosquejo, saca las citas, lo que usted va a decir y usted saca, mejor dicho, wow, el super mensaje de la palabra del Señor. Pero si usted se va a dar la palabra confiando en el mensaje, quizás en las palabras que usted escribió en la hoja y no se va más bien es con la fe y la certeza de que Dios lo va a ayudar, ese mensaje que usted preparó no lo va a conmover ni a usted, amén. Porque nuestra confianza no es quizás en nuestras fuerzas, no es quizás en mi inteligencia, en mi intelecto, en el superjuego de palabras que yo puse ahí en la hoja, sino que yo me debo ir es con la confianza de que es el Señor el que va a hacer la obra en las vidas y en los corazones, amén. Entonces dice que estos pescadores habían estado trabajando toda la noche y que no habían pescado nada, pero resulta que si no habían pescado quizás nada era porque lo estaban haciendo en sus propias fuerzas, amén. Pero cuando Jesús los mandó a que echaran las redes, era porque iban a tener el respaldo de Él. Era porque iban a tener el respaldo de Dios, amén. Y lo que ellos iban a pescar no iba a ser quizás por sus fuerzas humanas, sino que aquella pesca milagrosa iba a ser por el poder de nuestro Dios Todopoderoso que se encuentra allá arriba en los cielos, amén. Y dice que como les faltó fe,
Dice allí en el versículo 6, creo que es, dice que las redes se rompían, amén. Es decir, que los peces se le estaban, ¿qué? Escapando. Los peces estaban cayendo nuevamente al agua, y esa pesca, esa bendición que el Señor les había querido dar, se estaba perdiendo. Se les estaba escapando la bendición por falta de fe, amén. Aleluya. Así que, querido hermano, en esta noche el Señor nos llama a que si usted va a predicar de la palabra, a que si usted quiere ser ese pescador de hombres que hace falta, usted debe salir tomado de la mano del Señor, amén. Debe salir con su corazón y su confianza puesto en Dios, amén. Que si usted se va tomado de la mano del Señor, las personas lo van a escuchar, amén. Porque si usted no se va con la confianza de que el Señor va a hacer la obra, las personas van a escuchar, le va a entrar por una oreja y le va a salir por la otra, y hasta ahí llegó la palabra y hasta ahí llegó el mensaje que usted dio y de nada sirvió, amén. Esa palabra se perdió, aleluya. Pero que si usted se va con la fe en el Señor, las personas lo van a escuchar, las personas van a poner atención a esa palabra, y esa palabra va a ser el efecto que tiene que hacer en esas vidas y en esas almas necesitadas del Señor, amén. Quizás usted no tenga los mejores estudios, quizás usted no haga la mejor combinación de palabras allí en su bosquejo, pero si usted es humilde y si usted pide la dirección y el respaldo del Señor, aunque usted lleve el mensaje más sencillo que usted pueda preparar, créame que el Señor va a respaldar esa palabra y usted va a poder ver la mano de Dios como obra en los corazones, amén. Aleluya, glorifique el nombre del Señor. Maravilloso es el Señor, aleluya. Y de esa manera esos peces no se le van a escapar, amén. Esa red no se le va a romper, sino que va a cumplir con su función, amén. Quiero que sigamos leyendo allí en Lucas, capítulo 5, versículos 8, 9 y 10. Aleluya. Lucas 5, 8, 9 y 10, dice la palabra del Señor. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Ahora lean ustedes el versículo 10. Aleluya, todos ellos se llenaron de temor. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque ellos comprendieron que esa pesca y que ese trabajo que ellos estaban haciendo, esa pesca milagrosa, había sucedido porque había sido con el respaldo de Dios. Cuando obedecemos al mandato de Dios como debe ser, si ellos hubieran echado las redes, esa pesca no se habría perdido, esa red no se había roto, amén. Por eso es que debemos confiar siempre en el Señor, aleluya. Entonces vemos que cuando Jesús vio que estos pescadores habían comprendido eso, Él les dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres, amén. Así que, hermanos, el Señor nos hace este llamado en esta noche, amén. Dice el lema: hay redes. Las redes simbolizan la palabra del Señor. Las redes son el evangelio del Señor. Esta palabra que yo tengo aquí, que usted tiene allá, que está leyendo, esas son las redes. Dice: hay peces.
Los peces siempre los ha habido. Siempre va a haber personas que aún no han venido a los pies de Cristo. Esos peces representan a aquellas personas que aún necesitan recibir de la palabra del Señor y recibir la salvación del Señor. Pero nos resalta algo, y es que dice, faltan pescadores, amén. Hacen falta las personas que tengan y que cumplan con estas cualidades, amén. Porque si usted tiene dos y le falta una, todavía le falta para ser un pescador de hombres. Tiene que cumplir con todos los requisitos, que quizás no somos perfectos, pero sí luchar cada día por tratar de ser esos pescadores que el Señor necesita. Aleluya. Así que, ¿cuáles fueron las cualidades del pescador? ¿Cuál fue la primera? A ver si me estaban prestando atención. Sensibles ante la necesidad. ¿Cuál fue la segunda? Preparados y dispuestos en todo momento para compartir de la palabra del Señor. Y la tercera, llenos de fe en Dios y obedientes a lo que Él nos manda, amén. Así que quizás como esos pescadores que estaban allí, que quizás no comprendían la magnitud de lo que el Señor les estaba hablando, así muchas veces hace falta que nosotros como que oiga, sí, yo trabajo aquí, allá y hago, pero ¿y las almas? ¿Yo qué estoy haciendo por las almas? ¿Estoy predicando? ¿Estoy compartiendo? ¿Cumplo con estos requisitos? El Señor me dice, faltan pescadores, ¿seré yo uno? ¿O será que también yo falto ahí? Amén. Debemos ser conscientes y ver que debemos tener esas ciertas cualidades y tener ese amor y esa carga por las almas para considerarnos esos pescadores que el Señor en esta noche nos dice que hacen falta, pero que aún tenemos la oportunidad, porque el Señor nos ha dado vida un día más, y cada día que el Señor le dé vida es una oportunidad para que usted se vaya perfeccionando, para que usted vaya pidiendo gracia, para que usted se vaya moldeando, para que usted se sensibilice ante la necesidad constante que nos rodea en nuestro día a día, amén. Aleluya, que seamos esos apasionados por la causa de Cristo. Amén. Y ya para finalizar, quiero que leamos Lucas 5 en su versículo 11. Aleluya. Y dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aleluya. ¿Cuántos se alegran de un día haber dejado su vida pasada y todo lo que les rodeaba por haber venido a seguir a Cristo? Aleluya. Que toda nuestra vida sea dedicada en servicio a Dios y siempre con el propósito y el anhelo de anunciar su gran amor y su gran bondad. Aleluya. Puede ponerse de pie y vamos a estar orando.